el mundo se estremece frente a la intolerancia, al horror, al crimen y sobre todo lo que es más impresionante, ¿no? El crimen cometido en aras de una fe que no tiene por qué compartir el resto de la humanidad. Me estoy refiriendo a hechos que comienzan, por ejemplo, en nuestro país con la AMIA y que hace pocas horas, podemos decirlo así, en París culminan con no solamente aquellos que se autoinmolaron, sino aquellos que estaban simplemente una noche de viernes conversando y que pasaron a la eternidad de la manera más terrible. Por eso el libro que acaba de aparecer de Daniel Santoro, Nisman debe morir, es uno de los trabajos más importantes que se han hecho a raíz de estos acontecimientos. Daniel, me imagino cómo habrás trabajado, ¿no es cierto?, para ensamblar todas esas pruebas, ¿no? Sí, fueron prácticamente 8 meses de trabajo, sin fines de semana, sin feriados, para poder unir dos cosas. Todo lo que se conoce hasta ahora de la misteriosa muerte de Nisman y los antecedentes que yo tenía de la causa AMIA, digamos, porque para mí es un todo, ¿no? Él venía investigando la causa AMIA y realmente es como el libro va mostrando una Argentina paralela, una Argentina oscura, una Argentina de espionaje, que empieza con el atentado del AMIA en 1994, y cuando Nisman queda a cargo de la unidad especial AMIA en el año 2004, junto con Estiuso, digamos, empieza otra etapa que en definitiva, como decíamos recién, Magdalena, muestra la debilidad del Estado argentino, tanto como para prevenir atentados terroristas internacionales, como para después castigar, ¿no? Porque en la medida que quede impune, como quedó hasta ahora el caso de la Embajada de Israel en el 92, la AMIA en el 94, ahora el caso de Nisman, los terroristas llegan a la conclusión de que Argentina es un objetivo fácil donde se puede atacar sin que haya castigo para aquellos que cometieron este tipo de delitos aberrantes, ¿no? Tan fácil como objetivo, Daniel, que eso lo recordábamos días pasados cuando presentaste el libro, por ejemplo, frente al edificio Le Parc, que no está en el medio del campo ni en el medio de un lugar poco transitado. Frente al Le Parc aparece el 15 de febrero, a pocos días de la muerte de Nisman, aparece el cadáver carbonizado de una mujer que nadie reclama, nadie sabe quién es. Lo único de los restos, tengo entendido, que se establece que medía 1,65 m. Eso es todo, ¿no? No se pudo, los fiscales han pedido reiteradamente colaboración para alguien que pueda identificar ese cuerpo, pero es otro de los misterios que rodean a la muerte de Nisman y que muestra la incapacidad de la justicia por negligencia o por omisión de poder llegar a conclusiones en forma rápida y en forma verificable. En este caso, que obviamente está rodeado de otros misterios, como recién discutíamos afuera de cámara, el tema de que Nisman no tenía restos de pólvora en la mano, sin embargo, la tercera pericia que se hace utilizando la misma pistola 22 Versa demuestra que esa pistola deja restos de pólvoras en las manos, en este caso de un maniquí y demás. Entonces hay una serie de dudas que todavía no han sido despejadas por la fiscal Fein, pero fundamentalmente hay una responsabilidad política de la presidenta Cristina Kirchner, primero en la seguridad del hombre más importante de la política argentina hasta el 18 de enero de este año, que tenía que dar un informe al Congreso ampliando su denuncia por encubrimiento contra la presidenta, Timerman, Delía, Esteche y otros personajes, ¿no? Y después hay una responsabilidad política por este equipo que puso en marcha Aníbal Fernández y que se dedicó a destruir la imagen pública y privada eficazmente para los intereses de ellos, de Nisman, y así de esa forma lograr que el archivo de la denuncia por encubrimiento de Nisman no fuera reclamado por más voces de las que la están reclamando, ¿no? Pero además, fíjate que no tiene mucho sentido, ¿no es cierto?, llenar el centro de la ciudad de Buenos Aires con imágenes a 4 colores de la vida privada de Nisman y de las fotos que él podía tener en su celular, cuando ponele que fuera un mujeriego, ponele que todas las noches tuviera una orgía, no por eso tenía que ser ejecutado, ¿no? De ninguna forma tenía que ser ejecutado o asesinado. Además, pese a lo que ha dicho el kirchnerismo hasta ahora, a través de esa campaña de demolición de la figura de Nisman, se demostró que él no utilizó fondos de la unidad fiscal AMIA para pagar su vida privada. Excepto el tema de que le retiraba la mitad del sueldo a Logomarcino,
él no usó esos fondos en gastos que tenían que ver con las modelos que aparecían como sus novias y demás. Y el gobierno, a través de la Policía Federal, consiguió esas fotos que estaban en el celular, que estaba siendo bajo secreto, estaba siendo peritado por la Policía Científica de la Policía Federal y sin embargo llegó a manos de este equipo de Aníbal Fernández que se dedicó a destruir y a buscar que este caso quede impune. Y que eso, junto a los esfuerzos enormes que ha hecho la presidenta Cristina Kirchner para cambiar en una forma sin precedentes a los jueces de la Cámara Nacional de Casación Penal y evitar que el pacto con Irán sea declarado inconstitucional, demuestra que hay razones ocultas que todavía no las conocemos, razones de pesos que están más allá de la buena intención que tenía la presidenta cuando firmó el pacto en el año 2013 de decir que esto iba a permitir resolver la causa AMIA. Lejos de eso, cada vez, digamos, aparecen nuevos embrollos en esta causa. Ahora, aparece un personaje como Stiuso. Exactamente, vos lo describís muy bien en tu libro. ¿Cómo lo ubicamos frente a los que, por ejemplo, no te han leído? Bueno, Stiuso, en estos 10 años, o sea, hoy es el enemigo público número 1 de Cristina, ¿no? Pero hasta diciembre del año pasado era el espía de carrera con más poder dentro del Servicio de Inteligencia argentino, otorgado por Néstor y Cristina Kirchner. Néstor Kirchner fue el que se lo presentó a Nisman y lo puso como su asesor de inteligencia en la causa AMIA. Eso en cuanto a su carrera. Y después estaba la otra parte oscura. Stiuso manipuló la causa AMIA para desprenderse de todos los enemigos internos que tuvo el juez Galeano, el Fino Palacio, Patricio Finin, que era de otro sector de la CIDE y demás. Entonces llegó a tener una enorme acumulación de poder y hacer un montón de operaciones ilegales que le pedía la presidenta Cristina Kirchner, porque es una cuestión vertical. Y Stiuso, acá esto es muy importante señalarlo, Magdalena, el 8 de enero de este año, Stiuso acordó con Oscar Parrilli, el titular de la Agencia de Investigaciones de Inteligencia Federal, acordó una jubilación voluntaria el 8 de enero de este año y lo dejó solo a Nisman con la denuncia de encubrimiento contra la presidenta, y Nisman tuvo un gesto de grandeza que siguió adelante pese a haber quedado solo. Y aparte, cuando uno ve los documentos, están en el libro, el resto del equipo de la Dirección General de Operaciones de la CIDE, Patricio y demás, todos fueron cesanteados, se le abrieron un sumario, y las dos cosas que pidió en ese momento, que demuestra que hubo un pacto, era la jubilación y que no lo procesen. Cuando muere Néstor Kirchner, se convierte en la víctima ideal para Cristina, que ahora obviamente le ha hecho 6 denuncias penales y está pidiendo a Estados Unidos que lo extradite, ¿no? Pero es realmente un personaje clave en toda esta trama oscura que hay detrás de Nisman, ¿no? Y fíjate que justamente acá en el archivo del canal, acá la producción encontró una de las conversaciones que Stiuso mantiene con un colega de la revista Noticias, cuando es tapa de la revista, y dice, por ejemplo, esto, fíjate. Que investigó el caso de la AMIA, ¿está de acuerdo con el acuerdo con Irán? No, eso son temas de Estado, yo no puedo opinar. ¿Pero le molestó que se haya acordado con Irán después de que ustedes los investigaron durante tanto tiempo? Pero a mí no me molesta, ¿por qué me va a molestar? ¿Pero qué acordaron con Irán? No acordaron nada con Irán. No pasa por mí, yo tengo que hacer mi laburo y listo. ¿Qué tengo que ver después lo que...? ¿Quién voló la AMIA? ¿Quién voló la AMIA? Bueno, pero esos temas son ya problemas de secreto de Estado. Yo no te puedo decir a vos quién voló porque yo tengo que... Depende de lo que pueda informar la justicia. Esas cosas no... ¿Pero usted sabe quién voló la AMIA? No es que yo sepa. Yo tengo que laburar y presentar las cosas. Bueno, pero... Eso no te lo puedo decir a vos. En los 43 años que llevo trabajando, ¿quién fue el mejor señor 5 que tuvo? No, hijo, yo laburé para todos los presidentes democráticos, para mí todos son iguales, nosotros no estamos acá no podemos opinar, no podemos criticar, no podemos tener opinión de nadie, porque entonces vos estarías predisponiéndote para el laburo que haces. Acá uno es verticalista. Te toca el que te toca, te guste o no te guste, vos agarrás y tenés que hacer el laburo. Sí. Y ser leal, y punto. Andá a buscar a algún presidente que se haya quejado de mí. ¿No hay ninguno que se haya quejado?
Bueno, buscalo vos. Escúcheme, bueno, lo voy a mensajear de vez en cuando, ya ahora que tengo la confirmación de que este es su teléfono, le mando un mensaje de vez en cuando. Este teléfono lo tienen los juzgados, lo tienen todo. Por eso. No. Menos una persona que lo tenía que tener y prefirió elegir otro teléfono como que era mío y después, bueno. No. Pero lo tiene todo el mundo porque es con lo que uno la busca. No entendí eso último. Después lo vas a entender en el día. Santoro, vos que con tanta inteligencia y con tanto tesón has investigado ese mundo siniestro, justamente, sobre todo en este último libro, ¿no? Nisman debe morir. ¿Cuál era el pacto del que hablaba Estiuso? Estiuso quería dos cosas: una jubilación voluntaria y que no lo procesen. Eso es lo que decía, y él, entonces, los carpetazos con información sobre casos de corrupción o operaciones ilegales que le ordenó el gobierno, él se las iba a callar y lo iba a parar al ruso, como decía él, lo iba a parar a Nisman en su denuncia con encubrimiento, porque ellos venían muy, muy duro en contra del pacto con Irán. El pacto con Irán se firmó en enero del 2013. A mediados de ese año, Nisman y Estiuso presentaron un informe denunciando a Irán como que maneja una red de inteligencia y terrorismo en América Latina, ¿no? Entonces, él buscó negociar con esta entrevista, que fue la única que dio en toda su vida. No, además, qué raro, ¿no? La única entrevista. Nunca antes había tenido contactos off the record con algunos periodistas. A mí me hizo un juicio, yo me acuerdo, siempre me sorprendió que fuimos a una conciliación, hubo conciliación en los tribunales federales, y yo aproveché, con mi laburo de periodista, fui a ver jueces y fiscales, estuve 1 hora y media, 2 horas, y él hizo exactamente lo mismo y a él le abrían la puerta rápidamente. Hay muchos jueces y fiscales que todavía hoy le tienen miedo a Estiuso por el poder que le habían dado los Kirchner y porque él era el hombre de enlace con la CIA. Estados Unidos nunca va a dar la extradición porque él fue el referente de la CIA por decisión de Néstor y Cristina Kirchner, ¿no? Y ahora entonces está en Estados Unidos con su condición de inmigrante, aparte tiene también pasaporte italiano, y puede hacer dos cosas: o puede pedir la green card y radicarse en Estados Unidos. Y que se la van a dar, además. Y se la van a dar. O puede realmente pedir el carácter de asilado político si él le muestra que el gobierno lo está persiguiendo con denuncias falsas, ¿no? Además, después de haber trabajado tanto en el libro que acabamos justamente de leer, uno piensa, Daniel, que también ese mundo atroz, misterioso, siniestro, sigue absolutamente activo, ¿no es cierto? Y yo diría que logra poner un manto, fíjate el caso de Nisman, ¿no? Un manto de temor y al mismo tiempo de secreto sobre cosas que serían evidentes y que deberían haber sido esclarecidas. ¿Vos sos la observadora número 11 o 6? Yo estoy número 11. Número 11. Yo estoy número 36. Bueno, yo sé que te gano. Daniel se refiere a la lista de teléfonos espiados, ¿no? En donde figuramos varios periodistas, ¿no? Varios periodistas. Entonces, pero ese es el problema. Todos los países tienen que tener una inteligencia para prevenir, por ejemplo, atentados terroristas, pero no para hacer inteligencia interna. Entonces, ¿qué Argentina cómo puede prevenir un tercer atentado si han utilizado estos recursos hasta ahora para espiar a jueces, periodistas, políticos de la oposición y demás? Han despilfarrado un montón de millones de pesos en fondos reservados y lo peor, y eso lo dice Nisman en su denuncia por encubrimiento, el pacto con Irán significó que cesaran la cooperación con la justicia de Estados Unidos y los servicios de inteligencia de Estados Unidos, Israel, Alemania y Francia, que habían colaborado buscando pruebas para acusar a los iraníes como los responsables ideológicos del atentado. Entonces, acá esto no se trató como una cuestión de Estado. Cristina Kirchner rompió con una cuestión de Estado que habían mantenido Menem, Duhalde, de la Rúa, incluso Néstor Kirchner, de pedir esta cooperación internacional y acusar a los iraníes, y quedaron colgados de la brocha Nisman y Estiuso, hablando ahora de la pista siria y todo lo demás. Pero lo más grave es que Argentina es más vulnerable porque estos servicios de inteligencia se han utilizado
para el espionaje interno y no para la prevención de, por ejemplo, un atentado terrorista internacional nuevo, ¿no? Bueno, a propósito, hace pocas horas, ¿no es cierto?, en París sabemos perfectamente lo que ha ocurrido. Es muy impresionante. Además, impresionante, fíjate vos que nos ves desde todo el país, las imágenes que tenemos de archivo, cómo de pronto la gente huye de aquel bar donde se autoinmolan los terroristas y salen por la ventana y se descuelgan en una callejuela de París. Fíjate. Qu'est-ce qui se passe? El estado de excepción rige para toda Francia. Seis objetivos en apenas 33 minutos, 3 equipos de terroristas coordinados provocaron la matanza de París. Seguramente, no sé qué opinás vos, Daniel, pero la idea era que estos autoinmolados, ¿no es cierto?, terminaran con la vida del presidente Hollande y de Angela Merkel, porque el partido Francia-Alemania los tenía los dos en el palco presidencial, ¿no? Sin lugar a dudas, ese sería el objetivo de última, pero a mí lo que realmente me preocupa es que Cristina Kirchner impulsó la institución de Galeano, cosa que es discutible o no, pero se disolvió el equipo de secretarios letrados, expertos en el idioma farsi, que estaban investigando atentado contra la AMIA. Se creó otro nuevo equipo en la unidad fiscal de Nisman. Ahora muere Nisman y Gilles Carbó nombra 3 fiscales de justicia legítima y a un coordinador político llamado Murray, y el equipo que formó Nisman, después de otros 10 años de investigar, tiene miedo de que los echen, de que los pasen los cesanteen, que ahora están investigando, pensando en volver a la pista a Siria. Entonces, ¿qué lo quiero decir con esto? El tema AMIA y el tema Nisman debe ser una cuestión de Estado. Para mí fue un error que ni Macri ni Scioli hayan nombrado, sí, la causa AMIA, pero no hayan nombrado que este caso no puede quedar impune, porque eso nos hace más vulnerables a los argentinos para considerar una cuestión de Estado y tener equipos estables que conozcan esto que es realmente muy complejo, como es el fenómeno del terrorismo internacional, ¿no? Absolutamente, absolutamente, y no haber nombrado a Nisman el otro día en el debate creo que es una deuda pendiente. Esto le puede tocar a cualquiera y no es de ninguna manera admisible. Y también, en un instante, y gracias Daniel por haber venido y por haber escrito este libro que es apasionante,